Hoy sí, 23 de enero del 2026. Estoy cumpliendo 25 años de edad y como últimamente quiero compartir mi vida con ustedes, con la parte que he aprendido, las cosas que he enseñado, tengo algunas reflexiones que quisiera compartir con ustedes y pensamientos que he tenido. Para lo último del video tengo lo más contundente y lo más interesante que puedo llegar a decir. Entiendo que una fecha como esta es un momento de agradecer, de estar atento, de dar las gracias a las personas que te acompañaron, de los que siempre están allí. Y más allá del agradecimiento, yo lo veo que el agradecimiento no solo va con decir, hey, gracias, de verdad. No, el agradecimiento va con mucho más que eso. Pienso profundamente de como yo lo entiendo, no puede ir solo. O sea, tiene que ir acompañado de acciones, tiene que ir acompañado de demostrar que eso verdaderamente es con lo que la persona se queda. O sea, las acciones, hay un dicho banal por ahí que siempre dicen que las palabras se las lleva el viento y lo que quedan son los hechos. Y verdaderamente uno tiene que ser congruente con lo que uno cree. Y 25 años de edad no es tanto tiempo. Si lo pongo en perspectiva, no pretendo parecer un hombre sabio que lo sé todo o que he aprendido mucho con lo que he vivido. A medida que entiendo algunas cosas más, me identifico mucho con lo que me falta aprender. Y la verdad no me agobia. Estoy apurado, no estoy ansioso. Probablemente jamás alcance ni yo ni cualquier otro ser humano una excelencia de ser perfecto y de entender todas las cosas del mundo. O ni siquiera entender una sola cosa. Hay tantas cosas en específico, tantas maneras de vivir, pero eso no puede ser una excusa para no dejar de intentar de ser mejor cada día. Y conocerme a mí mismo. Siento que esto ha sido más que todo un camino de conocerme a mí mismo y ver exactamente qué tengo a mi alrededor, saber qué tengo, qué no tengo, qué poseo. Y así que, sin más, aquí voy, cumplo 25 años y estos son mis pensamientos y reflexiones. No sé si a ustedes les pasa, pero cumplir años siempre le trae recuerdos que normalmente en el día a día no lo recuerdas. Es como que a nivel nostálgico y a nivel alegre, pero siempre hay cosas que verdaderamente solo pasan en tu día de tu cumpleaños, recuerdos, sorpresas. Y cada día es como, en tu día a día no recuerdas eso normalmente. Es como que si cada año volviera a ciertos sitios, como que si esas memorias perdidas caen justamente en ese día. Tal vez porque cada año te va dejando algo distinto, te va dejando una enseñanza, un aprendizaje, a veces hasta una lección, a veces una pérdida, a veces solo una frustración, algo que no pudiste cumplir en todo el año. Este no es el punto como para darte golpes por no haber cumplido una frustración, no. A veces también alegría de un producto o una noticia que no esperas, que justamente siempre puede aparecer en tu día de cumpleaños. Un año más de vida siempre me recuerda algo un poco incómodo y al mismo tiempo muy real. Que mientras más vivas, más vas aprendiendo del mundo, el tiempo va a seguir corriendo. No se detendrá jamás. Por más que las cosas avancen, por más que tú estés triste o estés feliz, el tiempo va a seguir avanzando. O sea, no va a haber un momento que frene porque estés feliz o porque estés triste. El tiempo paradójicamente siempre va a avanzar. Y no te sientas perdido por eso. Verdaderamente todo sigue avanzando. Y seguramente habrán conflictos, disgustos, peleas y seguirán existiendo. La responsabilidad de uno, te gusta o no, moldear tu propio destino. Y yo no seré quien proclame la verdad absoluta. Primero porque no la tengo, no la poseo. No poseo una verdad absoluta por más experiencias y vivencias que pueda llegar a tener en esta corta edad. Y segundo porque yo no soy quien para decirte, para imponerte una verdad, ponerte una doctrina. Verdaderamente no lo soy. Y no quiero que pienses eso sobre este canal. Cuando era niño era simplemente eso, un niño curioso intentando ser maduro antes de tiempo. Siempre tuve como que esta necesidad, una necesidad muy fuerte de hacer las cosas por mí mismo. Y no sé, seguramente fue por el ámbito en que crecí, de que siempre veía este poder de crecimiento y de siempre intentar de comprar las cosas por mi cuenta, de que no me gustaba pedir dinero a mi papá y a mis padres, pero siempre me lo daban pues, de igual manera. De hacer así siempre me acuerdo un recuerdo que hice un pequeño emprendimiento con mi mejor amigo, que nos subimos a una mata de mango y bajamos varios mangos, teníamos una idea muy sencilla, ¿no? De hacer una pequeña inversión, de comprar unas bolsas con lo que teníamos, porque nos daban simplemente el dinero de nuestra merienda. Y hicimos esta recolecta de dinero, compramos las bolsas, los adobos, empezamos a pegar los mangos. Yo en ese momento ni sabía cortar un mango, o sea, de los niños que era en ese momento. En el momento experimentamos, simplemente empezamos a cortar los mangos, los cortamos, los metimos en las bolsas. Y nada, hicimos una pequeña inversión de eso. Después salimos a la calle a venderlo, que no fue ni bien ni mal. No
No tengo un recuerdo claro si tuvimos ganancia o pérdida, pero puedo decir que fue como mi primer emprendimiento, por así decirlo. Pero bueno, lo único que ganamos de eso fue verdaderamente la experiencia, y es que lo más valioso, más allá de la experiencia, que puedo identificar era que no había nadie que me dijera que no lo podía hacer. No teníamos esa voz interna que a veces nos domina o nos da cierta incapacidad entre nosotros mismos que no hacerlo. Y bueno, verdaderamente ni siquiera yo no sabía bien cuál era el motivo de emprender ese negocio, o que era justamente porque no había nadie en que nos dijera que no lo podíamos hacer. Nos permitió que nuestra voluntad se moviera más hacia adelante, de buscar nuestros propios intereses con ese pequeño emprendimiento de mango. Cuando no existía esa desconfianza de hacer las cosas grandes que se vuelven fáciles, no porque sean simples o sencillas, sino porque existe esta cuestión que tiene el ser humano, que a veces estamos llenos de miedo. Justamente creo que uno cuando va creciendo va adoptando esa fuerza, aunque no todo el mundo. Y aunque bueno, en mi niñez entrené fútbol durante mucho tiempo, creo que puedo decir casi toda mi niñez y adolescencia, nunca me caractericé por ser mejor, nunca fui una estrella, pero sí lograba algo que destacar siempre. Y si había algo que era una cualidad que considero que tenía y me acompañaba, o que tengo justamente, era la constancia de entrenar todos los días. Intentaba una otra vez patear el balón, me perfilaba, veía, fallaba, corregía, lo volvía a intentar. Había algo dentro de mí que me llevaba a insistir cada día. Hoy entiendo que de ahí más o menos se forma mi carácter en ciertos aspectos, a partir de mi experiencia, del entorno en que crecí. Siento que esas fueron partes que fueron moldeando, por decirlo de una forma, mi personalidad y mi forma de ser. ¿Tú crees que te ha moldeado hasta ahora tu carácter de tu infancia? ¿Qué aprendiste en esos años que hoy pones en práctica? Déjalo en los comentarios para ver qué podemos sacar o qué puedes sacar tú de tú mismo. Con el tiempo esa constancia empezó a apagarse, no de golpe, pero sí, no de forma dramática, pero sí poco a poco. Fui creciendo, fui entrando en la adolescencia. Como casi todo, empecé a dejarme influenciar por mi entorno. Y mientras seguía buscando cuál era mi lugar en el mundo. Con el tiempo esa constancia empezó a apagarse. No de golpe ni de forma dramática, poco a poco. Fui creciendo, fui entrando en la adolescencia, y como casi todo empecé a dejarme influenciar de mi entorno. Mientras seguía intentando buscar como ese lugar en el mundo que a veces queremos encontrar mediante prueba y error. Y quiero ser honesto y aclarar algo aquí. El entorno no tiene la culpa. El entorno sí influye en cierto sentido. Así como influye el idioma que hablas, influye la familia en la que naces, influye con quién te rodeas. No es suficiente entregarle toda la responsabilidad al destino o al decir que tu entorno te dañó. Hay una gran parte de responsabilidad en nosotros mismos, que es la parte de tomar una decisión, que uno decide qué cosa hacer y qué cosa no hacer. La persona con la que te casas, los amigos que tienes, a quién dejas entrar a tu casa. Todo ese tipo de facetas van de acorde con lo personal y el carácter que tú vas formando. ¿Qué tanto tiempo seguirás en ese trabajo que no te gusta? Y estas cosas siempre van acompañadas de decisiones tuyas, de decisiones personales. Entonces no debemos echarle toda la culpa a nuestro entorno. En esa etapa seguía siendo indisciplinado en muchas cosas, seguía siendo diligente, pero con una pequeña diferencia: empecé a darme cabida en otras cosas, como que fiestas, relajos, lugares donde, siendo honesto, no eran los mejores lugares para estar. Y no digo esto desde el juicio, desde la crítica, lo digo de la comprensión que ahora tengo. No culpo a ese niño, a ese adolescente que fui, de haber querido encajar en ciertos grupos, en ciertos procesos o en ciertos sitios. Era parte del proceso, era parte de explorar el mundo más allá de mi casa. Se me había enseñado qué era lo bueno y qué era lo malo. Fue relativamente hace poco que hice las paces con esa faceta mía. Para hacerlo tuve que entender que fue un momento que hice el mejor intento que tenía con lo que tenía. Fue la mejor versión de mí en ese momento, cuando lo pude ser, con lo que sabía y con lo que era. Si ahora respondiera diferente, es porque descubrí un poco más. Descubrí que soy diferente, que no soy ese adolescente que era, y sé que tú tampoco lo eres, o si eres adolescente, créeme que simplemente es una etapa en la que puedes estar viviendo. Pero la adolescencia y la primera parte de la adultez no solo me dejaron de
de mañas de resaca y dolores de cabeza, también descubrí algo sumamente interesante y en lo que era, bueno, empecé a notar algo nuevo, algo en mí que cuando hablaba o podía decir algo, notaba que la gente por alguna manera me podía llegar a escuchar o simplemente tomarme la atención en ese momento, y no que tenía reflectores ni que era una estrella, porque no lo soy, pero siempre intentaba dar que estaba descubriendo que tenía una voz, que esa es la voz que podemos decir que en algún momento todos tenemos. Al mismo tiempo descubrí que las diligencias y la constancia que había tenido desde niño tan natural empezaron a diluirse, ¿sí? No porque desaparecieran, sino porque dejaron de ser prioridades, no, ya no eran tan necesarias en mi vida en ese momento. Y con eso llegaron a frustraciones, asuntos no resueltos, tareas pendientes, dolores de cabeza, estrés, y la sensación de no estar en un sitio o cumpliendo las cosas que tú quieres, o cumplir esa meta que querías tener desde niño. Ese mundo en el que te das cuenta de que no bastaba con solo esforzarte o con solo ser constante, de que hay factores de verdad, verdaderamente de que influyen, factores externos, factores económicos, factores sociales, familiares, todo este tipo de cosas. Te vas dando cuenta que esa comprensión me hizo madurar. De hecho, cosas que no controlo porque, o sea, podemos decir que podemos controlar nuestras emociones, pero hay cosas en el mundo que no podemos controlar, que no van acorde con lo que uno puede hacer. Es cuando más debo aferrarme a esa creencia de responder algo que sí puedo controlar, que verdaderamente, como lo dije hace unos minutos, hace unos segundos, son mis emociones. Es la mejor manera de conducir la vida cuando la vida te juega sucio, porque siempre puede pasar. Fue ahí cuando empezó a gastarse una idea de cambiar mi vida, de pensar que no está en el sitio correcto, de emigrar. Y no lo veo como una manera de romantizar la idea. La verdad era necesario para mí. Debía hacerlo por mí mismo, pero más aún por esta idea de crecimiento familiar, de crecimiento. Hay una frase de Kierkegaard que me ayudó a ponerme palabras a todo esto. Y dice algo así como: aprender a decidir por uno mismo es la tarea más difícil, porque al hacerlo asumes la responsabilidad de existir sin excusas. Es bastante, cuando empecé a entender esto de decidir por mí mismo, de que yo verdaderamente tengo la responsabilidad de mi vida, de asumir las consecuencias, es cuando te das cuenta de que todo lo que pasa y algo cambió. Todo lo que pasa era por mi culpa, lo que me llegaba a pasar en ciertas circunstancias. Ahora ya no estaba en mi país, vivía en Colombia, y si quería que un ajeno país no me atrapara, tenía que asumir mi responsabilidad, eso tenía que depender de mí. No fue una bonita revelación ni cómoda, pero me hizo madurar en ese momento en cierto sentido. Ese ejercicio de mirarme con honestidad verdaderamente fue lo que me llevó a salir de mi país, a verdaderamente aceptar que no quería estar en un sitio. Y después de ahí pasó mucho más allá de lo que imaginaba, aunque aprendí muchísimo en Colombia. Le agradezco demasiado a ese país donde me residí durante mucho tiempo. Decidí seguir mi travesía de migrante. Primero atravesé plena selva, crucé 7 países caminando, enfrentándome a todo tipo de adversidades, y miles de migrantes hemos tenido, de que más allá de todo lo que pasé y viví en Colombia, verdaderamente todo este viaje de esta travesía, caminando, crucé 7 países, enfrentándome a todo tipo de adversidades, ya sabes, selva, tigre, todo tipo, que bueno, millones de inmigrantes hemos tenido que pasar por esa travesía para llegar a un destino que creemos que obviamente va a mejorar. Por mi parte lo digo de que sí valió la pena, pero conste que hubo hambre, cansancio, miedo, incertidumbre. Pero con todo ese tiempo aprendí que la prueba más difícil no vino tan solo en hacerlo y en todos los países. La prueba más difícil también vino cuando llegué a mi lugar de destino, que obviamente aquí estoy en Estados Unidos, que fue un momento, una transición que estuve en un proceso detenido migratoriamente, un proceso que no se terminaba de resolver, algo que verdaderamente nunca había vivido en mi vida. Y esa situación no parecía resuelta, no parecía que hubiera como una luz, aunque
parecía, unos decían que sí, otros que no, que ten paciencia. Y verdaderamente fue lo que tuve durante 3 meses en incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Pero experimenté una soledad distinta y aunque estaba acompañado de compañeros en ese momento que estábamos pasando por el mismo proceso, era no solo estar solo físicamente, era tener demasiado tiempo para pensar en mi vida, en lo que soy, esas preguntas que comúnmente sueles evitar porque la vida es demasiado rápida y no te detienes a pensar en quién soy, quién está tratando de ser. Me hice estas preguntas, ¿no? De verdaderamente, como te digo, que uno suele evitar en su día a día. Y eso me hizo transformar verdaderamente en darme cuenta de dónde vengo, de dónde soy, hacia dónde voy. Y con esto te quiero hacer una pregunta a ti, oyente. ¿Cuál es la prueba más difícil que has tenido que poner a prueba con tu carácter? Que te ha obligado a creer, o, aunque no creas en algo, o tan siquiera qué te ha hecho evolucionar, o qué te ha hecho llegar a reflexionar sobre ti mismo. ¿Cuál crees que ha sido esa prueba que te has puesto en la vida en poner a prueba tu carácter, tu forma de creer en ti, o en qué creer, o en creer no creer, o tan siquiera creer en algo? Para mí estar allí me dejó una lección muy clara, que los principios pueden cambiar cuando aprendemos cosas nuevas, cuando nos enfrentamos a cosas realmente nuevas, pero los principios son solo principios cuando te apegas a ellos, incluso cuando nadie te está mirando. Entendí algo más, que las circunstancias te golpean y tienen el control de una resistencia suficiente para no deformarte, para no volverte peor, para no arruinar tus valores ni quebrar tu forma de voluntad. Cuando pude salir de ahí no salí igual. Obviamente estuve agradecido con la oportunidad que me da este país, de poder resolver, de poder trabajar, pero no quise tan solo quedarme ahí. Además de trabajar, quise dedicarme a encontrar un propósito para mí. Y ahí fue donde apareció la creación de contenido. Decidí comenzar, decidí lanzarme, decidí exponer mi cara, decidí volver con esa disciplina que tenía de niño jugando fútbol, decidí usarme esa capacidad que siempre tuve de ser un poco escuchado en cierto sentido. Pero ahora hablar con más personas, hablarte a ti, estimado oyente. Yo sé que tengo muchas cosas por mejorar. No sé si te diste cuenta que, bueno, no aprendí un solo la R. Y aún así decidí hacer esto. ¿Por qué? Porque ahora soy diferente antes, ahora tengo un propósito, no necesito esperar un momento perfecto para llegar a hacer algo. Y esto te lo doy queriendo decir a ti. Voy a ver este video durante algunos años y capaz no tenga la misma creencia, tal vez no tenga los mismos principios, tal vez haya aprendido cosas nuevas, libros nuevos, lugares nuevos, música, arte, todo tipo de cosas. Ofrecernos a este nuevo mundo, a investigar, transformar, estar dispuesto a cambiar, aunque a veces nos modifique nuestra forma de pensar, de opinar, manera de abordar la vida, pero más allá de eso, no quiero estar aferrado a hacer una sola cosa. De forma introspectiva, conocerme a mí mismo, entendiéndome, poniéndole orden a lo aceptado, no aceptado, con responsabilidad, que todavía puedo llegar. Y quiero cerrar con todo esto preguntándote cuál es tu mayor pregunta sobre el futuro, cuál es tu mayor duda sobre el pasado y sobre todo, qué crees hoy que puedes mejorar para vivir ese presente o esa plenitud que de una u otra forma todos queremos vivir y estamos buscando encontrarnos nosotros mismos. Así que sin más nada, te mando un abrazo, un beso y gracias por llegar aquí. No te olvides de darle like, compartir y gracias por escucharme. Te quiero mucho.